Gracias. Bueno, pues en la mañana no dimos la bienvenida, hermanos que llegaron después. Nos da gusto ver a Miguel, Sergio, Keila y el pequeño Samuel. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Gracias por su visita en estos días. ¿Alguien más, hermanos, que esté de visita de este lado? Bueno, acá tenemos, ¿verdad? Todos son ya de casa. Por acá, hermana Blanca Estela, oí que habló, pero no distinguí quién era, ¿no? Pero ya la vi, hermana. Dios le bendiga. Bienvenida, hermano Guillermo. ¿Nadie más con ustedes? Ustedes dos nada más. Bienvenidos. ¿Alguien más? Bien, acá todos ya de casa, todos conocidos. Sí, ¿verdad? Bueno, hermanos, a todos nos da mucho gusto. Bienvenidos a todos por la bendición de estar en la casa del Señor. Bueno, tengo a Saulo, a mi hijo también que viene de Monterrey. Bienvenido, Saulo, nos da gusto que estés con nosotros en esta mañana. Y todos felices, hermanos, ¿quién no, verdad? Cuando los que salen a ver a sus familias también se la pasan, pero fenomenal, allá donde andan, ¿no? Y los que recibimos, pues de igual manera, ¿no? Qué bendición, hermanos, que Dios nos permite la vida hasta este momento, estar terminando este año 2024, es una bendición. Con todas sus luchas, ¿verdad? Con todas sus situaciones, pero el Señor ha sido bueno en gran manera. Muy bien, vamos a pedirles, hermanos, su atención. Gracias, hermana Flor, por la oración. Ustedes han de imaginar, hermanos, no es siempre fácil estar aquí enfrente. Su servidor tiene más de 50 años predicando y están siempre al frente, y cada vez que me paro aquí, pues no es fácil, hermanos. ¿Verdad? Toño decía también que estaba batallando, ¿no? Con los nervios. Pero por eso necesitamos de la oración y del apoyo de los hermanos para que el Señor nos dé tranquilidad. Quise compartir, hermanos, con ustedes este prólogo. Se le conoce así la parte introductoria del Evangelio de Lucas. Y son solamente 4 versículos. Solamente 4 versículos. Y lo que Lucas, hermanos, dice acerca de las cosas, él le llama así, de las cosas del Evangelio, que es una breve introducción, es digno, eso sí, hermanos, es digno de la más estrecha atención de nosotros. ¿Sí? Desde luego, toda palabra de Dios merece esa atención. Pero hoy, como vamos a meditar esta parte, les invito, hermanos, a ir conmigo en la reflexión, acompañarme en la reflexión, aprender juntos, ¿verdad? Algunas preguntas tal vez no podrán hacerlas, pero llegando a casa con la familia, como los de Berea, ¿verdad? Como los hermanos de Berea, llegaban a casa y empezaban a escudriñar para ver si las cosas que decía Pablo eran verdad. Es cierto, hermanos, hay que hacer eso, ¿verdad? No vaya a ser que el pastor diga algunas cosas que no son, o que usted dice, bueno, hay que estudiar más y ir en casa e investigar sobre algún punto que se trata aquí, hermanos. Y es bueno, los hermanos de Berea lo hacían, ¿sí? Y edifica. Muy bien, vamos a ver, hermanos, el texto que ya lo leímos. Ahí tengo subrayado algunas cosas que vamos a ir viendo en este pasaje, como esas que dicen muchos han tratado, ¿verdad? O aquella expresión que usa Lucas, ciertísimas, en grado superlativo, lo que es verdad, lo que es real, lo que es cierto. Él dice ciertísimas.
Luego usa ahí la palabra el principio, desde el principio, el origen de las cosas, cómo empezó a darse todo este proceso del nacimiento de Jesús. Por eso es que Lucas empieza con el nacimiento de Juan, el Bautista, ¿verdad? Y así nos vamos, hermanos. Llega una parte donde me gusta mucho también, que Lucas dice, haber investigado con diligencia todas las cosas. Haber investigado me hace sentir muy seguro, hermanos, porque Lucas no escribió las cosas así a la ligera, vamos a llamarlo, ¿no? Él lo hizo con una investigación concienzuda, diríamos, ¿no? Con una investigación concienzuda, con diligencia, no unas cosas solamente. Él dice todas las cosas acerca de Jesús. Y luego me gusta también cuando él usa la palabra escribírtelas por orden, una forma cronológica, si queremos llamarlo, forma ordenada de los acontecimientos. Y subrayé también la expresión que dice, para que conozcas bien la verdad. ¿Sí? Eso vamos a ir tocando también en el mensaje. No una verdad distorsionada, no una verdad a medias, sino que conozcas bien la doctrina. Porque es importante, hermanos, conocer las cosas bien, no a medias. Muy bien. Empezamos entonces el primer punto, hermano, por favor. Ahí lo ven ustedes, hermanos, lo que yo acabo de decir ahorita, eran el tema principal en los tiempos de Lucas. Esto lo vemos en el hecho de que muchos, dice Lucas, han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado. Bueno, pero ya cuando le toca a Lucas decir algo, hermanos, él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Las palabras, hermanos, las palabras y los dichos de Jesús estaban en boca de todos. ¿Sí? En la boca de todos, todo mundo comentaba, todo mundo sacaba sus conclusiones acerca de las prédicas, acerca de las enseñanzas de Jesús, sus milagros. Todo mundo, hermanos, así estaba en boca, pues, de la gente y sacaba sus conclusiones, ¿sí? Pero, hermanos, cuando Lucas dice y se propone él escribir, no pasemos por alto, hermanos, que Lucas era un hombre espiritual, un hombre como Lucas, un hombre lleno del Espíritu Santo. Él podía, hermanos, detectar representaciones distorsionadas de la vida y del carácter de Jesucristo. Él tenía la guianza del Espíritu Santo y se podía dar cuenta de que esos muchos que estaban intentando escribir los hechos y los dichos de Jesús, algunas de esas cosas no estaban bien. Y yo por eso, hermanos, creo que después resultaron los evangelios apócrifos también del Nuevo Testamento. Sí se han dado cuenta, hermanos, que también hay evangelios apócrifos en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo, pero en el Nuevo también los hubo, que el evangelio de Tomás, decían, o el evangelio de Nicodemo, o el evangelio de no sé quién más. Hubo muchos que trataron de Pedro, el evangelio de Pedro, y bueno, hermanos, Lucas se dio cuenta de que algunas de estas personas estaban escribiendo cosas que no eran. De ahí surgió la historia que se narraba en estos evangelios apócrifos, que Jesús cuando niño hacía milagros, por ejemplo, ¿verdad? Si lo han leído ustedes, que de niño él hacía aves de barro y luego los hacía volar. Y cosas de esas, ¿no? Que no son ciertas. Jesús vivió una niñez como todos los niños, ¿verdad? Que desde luego él crecía, dice Lucas, en gracia,
y en conocimiento para con Dios y los hombres. Pero hermanos, gracias a Dios por un hombre como Lucas, que se atreve a emprender un trabajo tan difícil, hermanos, de hacer el evangelio que hoy tenemos en nuestras manos. Muy bien, punto 2, hermanos, nos vamos un poco rápido. Ayúdeme allí, hermana Marisa, si alcanza a leer lo que está en la pantalla, para no voltear yo, ¿verdad? Pero usted sí puede. Fueron transmitidas por testigos oculares. No las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares. Juan podía decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Gracias a Dios, hermana. Esa está en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí, hermanos, llama la atención, y gracias a Dios, porque Lucas escribe esto y da pie a la seguridad de lo que él estaba escribiendo. Él usa la expresión testigos oculares, ¿sí? Dice el versículo 2 de este evangelio, el tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y Juan en su evangelio añade algo más, que aparte de oír, dice que hemos visto también, oír y ver. Entonces, esas son las bases del evangelio de Lucas, que de testigos oculares, ¿verdad? Y el apóstol San Pablo, más adelante en 1 Corintios 15:6, él hace referencia también, hermanos, a estos testigos oculares, y él dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en el tiempo que él vivía y otros ya duermen. Así es que, hermanos, testigos grandes, mucha multitud, ¿sí? De hablar de los primeros 12 o de las mujeres, o de los 120 que estaban allí en el aposento alto, pero Pablo habla de 500, más de 500 hermanos que fueron testigos seguramente cuando el Señor fue alzado en una nube y desapareció de sus ojos. Entonces, hermanos, esta es una gran bendición que nosotros tenemos, la gran salvación que comenzó a ser anunciada por el Señor, dice Hebreos, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo oído o habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Así es que ahí se basa, hermanos, nuestra seguridad en cuanto a nuestra salvación. Está basada, hermanos, en testigos que no solamente oyeron a Jesús hablar, sino que vieron la vista, el oído, y Juan habla de palparon nuestras manos. Aquellos que tuvieron el privilegio de estar tan cerca de Jesús, de palparlo, de tocarlo, ¿verdad? Es una cosa, hermanos, que a nosotros nos da una seguridad muy grande al hablar de nuestra salvación, que Jesús fue real, que Jesús históricamente, Él nació en Belén y que Él vino a este mundo de dolor y que Él culminó su vida en la cruz, muriendo y derramando su sangre preciosa por nuestros pecados. Y eso es lo que Lucas está tratando, hermanos, de que su excelentísimo amigo Teófilo no tuviese duda alguna, que tuviese la seguridad de que las cosas que él está escribiendo son ciertísimas, son ciertas, hermanos, y en grado superlativo, dice Lucas, ciertísimas. Así es que, hermanos, nosotros tenemos esa base entonces de la seguridad de nuestra salvación, que descansa en un Cristo real y verdadero. Gracias a Dios por esa bendición. Pasamos al punto 3, hermanos.
juicio. O sea, hermanos, tenemos que confiar plenamente en lo que la palabra de Dios, en este caso el Evangelio de Lucas, nos está compartiendo. Dice, eran creídas ciertísimamente en los tiempos de Lucas. No siguieron ellos fábulas, ¿sí? Los libros apócrifos del Nuevo Testamento eran, yo diría, como fábulas, leyendas, cosas que no eran verdad o cosas que se imaginaban. Y ya estaba circulando en el tiempo de Pedro, por ejemplo. Si ustedes gustan ver, hermanos, en segunda de Pedro 1:16, hay una cita muy interesante que Pedro nos comparte. Segunda de Pedro 1:16. Si alguien tiene un micrófono por ahí, no hay otro micrófono, ¿verdad? Pero si hay un micrófono, alguien que lea este texto de segunda de Pedro 1:16, hermanos, que nos aclara. Escuchamos a alguien, por favor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Verdad? La aclaración que hace el apóstol Pedro, dice él que no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué cosa? Fábulas artificiosas, ¿sí? Sino que como habiendo visto con nuestros ojos, nuestros propios ojos, su majestad. Seguramente en la mente de Pedro estaba el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transforma ante sus ojos en un ser celestial y glorioso. Pero él dice, no hemos seguido fábulas artificiosas, inventos, de esos evangelios apócrifos que muchos, dice Lucas, empezaron a escribir, pero que estaban distorsionando el verdadero mensaje. Estas cosas, hermanos, fueron puestas a prueba por los testigos oculares. Fueron puestos a prueba. El poder y la verdad de las mismas siguen siendo comprobadas en la experiencia ahora de nosotros, ¿verdad? De los que creemos y hacemos la voluntad de Dios. Nos arroja más luz, hermanos, en nuestros días al leer la palabra. Si ciertamente ya no podemos ver a Jesús humanamente, palparlo humanamente, hermanos, pero tenemos ahora la presencia de alguien inmensamente sabio. ¿Quién es, hermana Vanessa? Esa persona que estudiamos hoy, el Espíritu Santo, que es el que está enseñándonos. Pero lo que dice Juan 7:17, hermanos, es un texto muy hermoso que Jesús dijo para nosotros, hermanos, si queremos tener un conocimiento más íntimo, más cercano de Cristo, basado en su palabra, lo que dice Juan 7:17 es de suma importancia. ¿Qué dice ahí, hermanos? Bueno, voy a leer. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es el asunto, y esta es la clave, hermanos, para un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Aquel hombre, mujer que no le interesa, hermanos, ni le preocupa hacer la voluntad de Dios, hermanos, está muy lejos de conocer a ese Dios profundamente. Tiene que haber en su corazón el querer hacer la voluntad de Dios. A esos son, dice, los que conocerán si la doctrina es de Dios. Sabrán distinguir, pues, de lo falso y lo verdadero. Tendrán discernimiento
de cuando una doctrina es errónea. El Espíritu Santo que está en ellos y el hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Punto 4. Punto 4, hermanos. Ahí voy a pedir a mi hermano Isaí, por favor, si quieres leer lo que está en la pantalla. Fueron escritas para que pudiéramos tener certidumbre, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A ver, punto 4, han sido, creo que estoy mal. Fueron escritas para que pudiéramos tener. Entonces el punto 3, hermano. No, sí es, ¿verdad? Ok. Hay un punto que dice, han sido registradas por uno que tenía un perfecto conocimiento de las mismas. Versículo 3 de Lucas 1. Lucas 1:3, donde hace rato, hermanos, en la introducción hice hincapié en lo que dice ese versículo 3. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Bueno, ahí tienen en su Biblia, hermanos, ese versículo, donde Lucas está cimentando, está dando las bases de su evangelio, para que no haya duda y para que el evangelio, la historia de Jesús, su nacimiento, no fuese distorsionado, sino creído, fuera un evangelio creído, aceptado, hermanos. Y a mí me inspira confianza cuando yo leo esto de Lucas, el que él haya investigado y puesto tanto interés, tanto empeño de investigar, de estudiar, de entrevistar no sé a cuántas personas cercanas a Cristo, a los mismos apóstoles, a sus hermanos, a su madre María, toda la información que él podía tener a su alcance, lo logró, ¿verdad? Él hizo ese trabajo, hermanos, exhaustivo, vamos a llamarlo así, un trabajo exhaustivo de investigación, de diligencia, para que la historia que él nos narra, hermanos, ahora, fuera una historia fiel y verdadera, y que nosotros tengamos la confianza. Así es que cuando usted lee Lucas, yo leo Lucas, hermanos, yo lo acepto tal cual. Yo no dudo, hermanos, porque él usa elementos históricos de su momento, usa elementos políticos en su momento, porque toca asunto del emperador que estaba, toca el asunto del gobernador que estaba en Siria, toca todo ese aspecto, hermanos, político del tiempo, sin descuidar desde luego a Belén y a José y María, porque tenían que viajar desde Nazaret hasta Belén, el aspecto geográfico, en fin, hermanos, es un estudio bastante confiable de lo que Lucas está presentando aquí, y eso nos inspira confianza entonces, hermanos, de lo que Jesús hizo y dijo. Y aunque el nombre de Lucas no aparece entre los 12 apóstoles, si ustedes se fijan, Lucas no fue apóstol, él no llegó a tener ese cargo, no fue escogido por Jesús para ser apóstol. No obstante, él estaba familiarizado con todo lo que había tenido lugar, teniendo una estrecha relación con los 12 apóstoles y siendo un íntimo colaborador y acompañante de Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Lucas, hermanos, fue profesionista. Él era médico, dice Pablo, ¿verdad? Pero él añade un adjetivo para Lucas. Como médico le llama amado, ¿verdad? El médico amado. O sea que era un hombre de un gran corazón, ¿verdad? Un hombre que no solamente acompañaba a Pablo,
No solamente servía a Pablo para sus problemas de salud, sino que él donde estaba y donde iba, ministraba seguramente a la gente. Pero como él escribe ese evangelio, entonces él no hizo mención de lo que realmente él hacía en acompañar al apóstol Pablo. Así que, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Es esto que él dice en el versículo 3. Grábenselo, hermanos, grábenselo, porque eso les va a dar mucha confianza a ustedes cuando lean la palabra de Dios, lo que un hombre de Dios está diciendo, cómo a él le nace eso de escribir un evangelio bien investigado, bien escrito, bien ordenado, tomando en cuenta todos los detalles desde su origen, para que su amigo Teófilo no tuviese un conocimiento falso de las cosas. Y esto, pues, por supuesto, hermanos, nos trae entonces bendición a nosotros, que tenemos la plena seguridad. Y yo creo que nadie aquí, hermanos, pone en tela de duda lo que Lucas dice. ¿O alguien duda? ¿Alguien dice que esto no fue así? Yo no. Primero porque él estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y segundo porque él puso todo de su empeño y de su tiempo para escribir lo que él escribe. Ahora sí, nos pasamos al siguiente, hermanos. Siguiente punto. Ahora creo que es el 5 el que sigue. Fueron escritas para que pudiéramos tener certidumbre. ¿Sí? Versículo 4. Ojo allí, hermanos. Ojo en el versículo 4. Lo que dice Lucas allí a su amigo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Conocer bien la verdad. Viene a mi mente, hermanos, aquellos 12 discípulos de Juan, que cuando Pablo llega a Corinto, les pregunta Pablo si ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Y qué les contestó? ¿Qué les contestaron los 12? Pues estaban en la luna, estaban en otra. Ellos decían, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. O sea, una total ignorancia. Conocían hasta el bautismo de Juan, como el mismo Apolos, que era un gran predicador y muy elocuente, profundo, conocedor de las Escrituras, pero no conocía, hermanos, más que hasta el bautismo de Juan. Cosas, hermanos, que suceden. Y Lucas no quería que pasara eso con su amigo, que conozcas una parte de la verdad nada más. No, te quiero relatar las cosas como fueron, para que tú tengas un conocimiento completo de la historia de Cristo, de la vida de Cristo. Y hermanos, eso es muy importante para nosotros, hermanos. No podemos darnos el lujo en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, de tener un conocimiento superficial de las doctrinas y de la persona y obra de Jesucristo. Son dos cosas muy importantes, que en estos tiempos, hermanos, se pone en tela de duda y siguen recibiendo muchos ataques. La persona de Cristo y la obra de Cristo, sus enseñanzas. Entonces nosotros los cristianos debemos estar, hermanos, aquí en este punto que dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Que no tengas un conocimiento más o menos, o a medias. No, conózcala bien. Y yo creo, hermanos, que a Jesucristo hay que conocerlo bien. ¿O no? Hay que conocerlo bien, hermanos, en una experiencia personal con Él y a través de su palabra vamos a conocerlo bien y mejor cada día. Profundicémonos, hermanos, en nuestra relación con Cristo, con Dios, para que ese conocimiento cada vez sea mejor y más excelente. Y llegar hasta el punto, como decía Pablo, ¿no?, que para él todo lo demás que él había adquirido en esta vida eran ¿qué? Basura, decía él, ¿no? Era basura por la excelencia, decía Pablo, del conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Es que ahora él se dio cuenta, es que él ahora sabía
que Jesucristo era lo más grande que él había descubierto y que había encontrado en su vida. Eso debe pasar con nosotros, hermanos, que Jesucristo sea lo máximo que te haya sucedido en la vida, hermano, hermana, lo máximo que te haya pasado en la vida de haberte Cristo encontrado, donde estabas y que ahora seas un hijo de Él. Gracias a Dios, hermanos. Pero es muy importante lo que dice Lucas aquí, para que conozcas bien la verdad. Y aquí terminamos, hermanos, entonces, con este tema de un prólogo confirmador de la fe. Así es el tema. Un prólogo confirmador de la fe. Y el propósito, pues, hermanos, de este mensaje fue eso, que la fe de usted, mi fe, la fe de cada uno de nosotros, hermanos, esté bien firme. Así que nada ni nadie nos mueva de este fundamento, dijo Pablo, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Porque van a venir muchas cosas, de hecho nos están llegando, hermanos, muchas enseñanzas falsas, filosofías de este mundo, que si no estamos bien cimentados, hermanos, en la palabra de Dios, somos presa fácil de la confusión o ser arrastrados por el engaño. Así es que, hermanos, estudia el Evangelio de Lucas, va a ver y va a encontrar muchas cosas ahí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la vida de tu siervo, Lucas, que si ciertamente no fue un apóstol, pero fue un hombre que se dio cuenta de algo que estaba sucediendo en su tiempo, que muchos estaban tratando de escribir, y él se dio cuenta, se percató que algunas de estas cosas estaban mal. Entonces tú pusiste en su corazón el hacerlo él, pero guiado por ti, haciendo un trabajo arduo, seguramente, de horas y horas de examinar, de investigar, y finalmente, Señor, tener este hermoso evangelio escrito por Lucas. Padre, que estas enseñanzas sean para nosotros de edificación, para nuestra firmeza espiritual, para nuestro sostén espiritual, y para que sepamos, hermanos, que, Señor, que estamos en una promesa grande, fiel y verdadera, que es tu Hijo amado, Cristo Jesús, porque en Él se cumplen todas las profecías. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en este pasaje. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.